Es una enfermedad en donde los niveles de glucosa, azúcar, son altos en la sangre porque su páncreas no metaboliza adecuadamente, que si no se controla va a repercutir en su salud en general. Si se dan cuenta, la definición por sí sola es complicada, ¿no? Cuando se la queremos explicar al paciente. Incluso nosotros que bueno, sabemos un poco de la enfermedad, involucramos ya terminología más específica, pero cuando queremos explicarlo al paciente se nos dificulta. Y solamente estamos hablando de la definición, de decirle a mi paciente qué es la diabetes o qué es el diabético. Y este es el gran problema, que como no sabemos explicar a nuestro paciente, no podemos hacerlo partícipe de que él ya está dentro de una enfermedad, ¿no? Acá, por ejemplo, sí mencionaba, ¿no?, de la glucosa, y específica es azúcar. Regularmente los pacientes piensan que el azúcar pues es el azúcar que viene en consistencia sólida, ¿no?, la que usamos para endulzar. Sin embargo, nosotros sabemos que no. O sea, estamos hablando que los carbohidratos, que sería lo ideal hacerlos entender que los carbohidratos prácticamente son las macromoléculas que nos van a proveer de esta azúcar o de esta glucosa. O sea, que no se centren solamente en que es la sustancia con la que ellos endulzan el café o el té, la leche, sino que cualquier alimento que ellos ingieran va a proporcionarles a nuestro cuerpo este carbohidrato. Ajá. Entonces, sí es importante tomar en cuenta, porque al final lo que nosotros hacemos en nuestra práctica es mostrarle a nuestro paciente esta actividad, involucrarlo, para que ellos nos digan a nosotros cómo es que entienden a la diabetes, ¿no? Entonces, se me ocurre que ustedes lo que pueden hacer es este ejercicio, dárselo a su paciente y que les lea, que les explique que para ellos qué es la diabetes. Y a partir de ahí, ustedes pueden explicarle ya de una manera más técnica, con más elementos que puedan hacer el cambio en el estilo de vida. Vamos a ver qué es el tratamiento. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, pues hablar de la diabetes es complicado, ¿no? Y por ahí dicen, como definición, que es la condición crónica sin cura. Yo vengo negativa el día de hoy. Entonces es la condición crónica sin cura. Porque el páncreas, ya decían por ahí, no genera suficiente insulina, o la insulina que se está generando no es funcional y por lo tanto no podemos metabolizar estos carbohidratos. Pero me llama la atención esta imagen porque es sin cura. Entonces, si es sin cura, pues ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Tenemos que quitarnos ese estigma, porque al final se dice que es sin cura porque el paciente jamás va a evitar el agente causal, en este caso el carbohidrato. ¿Ustedes cuántas veces no han tenido pacientes que les dicen, es que yo por nada del mundo voy a dejar la concha? Es que esa concha es famosa, ¿no? La concha. Y luego si le preguntan, sí, ok, puede comer su concha una al día, pero dígame de qué tamaño. Ah, bueno, pues la normal. Hay la normal, ¿no? Esa es la normal. Y es lo normal para mi paciente. Obviamente para las condiciones de su enfermedad, pues no es lo normal. Por eso se dice que es sin cura, porque jamás se va a curar. Si él no entiende esos pequeños detalles, esta enfermedad no la voy a controlar. Eso sí tiene que quedar claro. No se le va a quitar la diabetes, jamás. Pero la puedo controlar y vivir como si no la tuviera. ¿Ok? Pero si no logro hacer entender a mi paciente que toda esta actividad alimenticia errónea me está generando las alteraciones glucémicas, pues entonces no voy a poder dar un tratamiento a las otras estructuras que están involucradas, ¿no?
De tal manera que la ADA, la OMS, ha entrado en un conflicto, porque en la actualidad nosotros como médicos lo primero que damos como tratamiento son fármacos específicos, ¿no? Los hipoglucemiantes orales, las insulinas, ¿no? Pero ellos dicen, vamos a quitarnos de fármacos y hay que enfocarnos en la alimentación, en los hábitos alimenticios y en el ejercicio, porque si se dan cuenta, hay algo característico que ya mencionamos, ¿no? La obesidad. ¿Ok? Entonces, tratamiento es alimenticio y con ejercicio. De tal manera que el optometrista puede entrarle. Decían por ahí, cuando hablamos de insulinas, cuando hablamos de hipoglucemiantes, bueno, ustedes tendrían que saber qué tipo de fármacos usamos, porque el paciente debe de describir y ustedes deben de saber si realmente el tratamiento lo está tomando como se debe, ¿no? Pero no lo pueden prescribir. Sin embargo, ustedes sí pueden hacer un plan nutricional y también pueden hacer un plan de actividad para que este paciente pues se pueda controlar. ¿Sale? Entonces, ya si queremos ser más específicos y ser más enfocados en las partes estructurales, se dice que es un trastorno crónico de base genética y ambiental. Quienes dicen que es multifactorial, que se caracteriza por tres cosas. Un síndrome metabólico, que ojo, la gran mayoría de los pacientes está en este rubro. Un síndrome vascular, que va a ser micro o macro. El micro involucra el ojo, el macro ya involucra otras estructuras. Y un síndrome neuropático, alteraciones en el sistema nervioso, ojo, movimientos oculares. Tenemos alteraciones en los movimientos oculares por este síndrome. Entonces, cuando mi paciente diabético se clasifica con estos tres rubros, tenemos muchas cosas que hacer, ¿sale? Y entonces sí, esa palabra de no se cura la quitamos y nos quedamos con controlar. Obviamente, haciéndole entender que esto tiene que cambiar. ¿Sale? Ya pusimos cara de tristeza. Sí, porque hablar de la parte alimenticia es un caos, ¿no? ¿Cuántas veces no han estado a dieta? Y es lo peor que nos pueden hacer, ¿no? Pero bueno, ni modo. La ADA también ya clasificó, les digo, esto ya está descrito, ya se clasifica y tenemos N cantidad de tipos de diabetes. Las principales son 4, ¿sale? Las clásicas, la tipo 1, antes llamada juvenil, ahora ya no, ahora es insulino dependiente. La tipo 2, antes llamada no juvenil y ahora es no insulino dependiente. Y la que se genera durante la gestación, la diabetes gestacional, y las tipo MODY, que son las autoinmunitarias, ¿sale? Las que tienen una etiología de base genética. Muchas. Las tipo MODY se subclasifican hasta en 10 clases, ¿no? Entonces, las dejamos en 4 rubros: la tipo 1, la tipo 2, la gestacional y las tipo MODY, que se caracterizan por tener una base genética. ¿Ok? ¿Qué me interesa de esta clasificación? Bueno, que antes pues era muy fácil decir, bueno, tienes menos de 25 años y tienes alteraciones glucémicas, eres diabético tipo 1. Tienes más de 25 años y tienes las alteraciones glucémicas, ya eres diabético tipo 2. Ahora ya no. Ahora vamos a ver que esta clasificación ya se conflictúa un poco, porque tenemos pacientes con diabetes tipo 2 que tienen 10 años de edad. Recordamos otra vez, somos el primer nivel de obesidad en niños, ¿no? Entonces 10 años y ya tienen diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué pasa?
que nos conflictúan a nosotros, ¿no? Entonces ya vamos a tener problemas para estadificar a nuestros pacientes. Pues no. Para eso vamos a requerir pues entender cómo es que funciona este desajuste en la glucosa. Es que no me adelantan. No, ya sé. Hasta aquí algo que quieran comentar, alguna duda que tengan. El panorama se vuelve triste, ¿no? Pero no tanto, van a ver que no. Entonces decían por ahí, ¿no? De sus conceptos hablaban de niveles glucémicos elevados, como concepto, donde tiene que ver el páncreas, la producción de insulina, claro, ¿vale? Sin embargo, ya vimos que ya en el momento de explicarlo al paciente, pues eso nos conflictúa un poco, ¿ok? Pero no solamente nos vamos a quedar con el concepto de diabetes. En la actualidad hay otro nombre que se le está dando a los pacientes y es el prediabético. Hay ocasiones que el paciente llega con alteración de la glucosa, pero no entra dentro de los estándares para dar el diagnóstico. Es decir, se acerca, ya está en los límites, pero todavía no es diabético, entonces se clasifica como prediabetes. Esto tiene varios años ya en discusión, algunas asociaciones la aceptan, otras no. Sin embargo, la ADA dice que sí existe ese rubro de prediabético. Vamos a ver ahorita cuáles son los valores que ellos manejan, en donde dice que el prediabético es un paciente que no es diabético, pero que ya tiene alteración en la glucosa. Es decir, está por arriba de los valores normales, pero por debajo de los valores que me dan el diagnóstico de diabetes. O sea, como que está en la línea todavía. Este me interesa, nos debe de interesar, porque es el que vamos a tener que modificar el estilo de vida para evitar que llegue al diagnóstico. Esta población es la que tenemos prácticamente en nuestro consultorio. El que no sabe que es diabético, que ya tiene alteraciones a nivel visual porque está generando aumento en esa glucosa, pero todavía no es diabético. En ese hay que enfocarnos, ¿vale? Es que no sé si es porque estoy acá o qué sé. Y bueno, ¿cuál es la glucosa normal? Por ahí decían, ¿no? Yo manejo ciertos valores. Se dice que en ayunas, un ayuno de 8 horas hasta 8 horas, tengo que tener hasta 125 miligramos por decilitro. ¿Esto dónde? En la sangre, ¿no? Va de 100 a 125. Quiere decir que este rango es un ayuno, una glucosa normal, ojo, normal alta, porque ya entra dentro de el prediabético. Si tienes menos de 100 en un ayuno, eres un paciente con una glucemia normal. Si tienes de 100 a 125, tu glucemia está catalogada como alterada, de tal manera que eres prediabético. Todavía no tienes el diagnóstico, pero ya estás a 2 minutos de ser. ¿Vale? Sí. Ahí no importa si es hombre o mujer. No importa si es hombre o mujer. Ahorita vamos a ver que ya tenemos los estándares para decir si eres diabético o no. Las características importantes es que sea en ayunas o que sea postprandial. Vamos a ver qué es eso. O que sea en una curva a la glucosa. Esta sí la podemos hacer nosotros, vamos a ver. Y miren, la postprandial es una glucosa que yo tomo después de 2 horas que el paciente ingirió algún tipo de alimento. Y se toma el tiempo a partir de que empieza el primer bocado, porque regularmente los pacientes dicen, bueno, yo empecé a desayunar a las 7:30 y me terminé mi desayuno a las 8, no. A partir de las 7:30, que fue el primer bocado, se contabiliza y
se toma la glucemia capilar, eso está mal. Es hasta 180 después de 2 horas, lo que se cataloga como normal. Ahí me faltó un 8, perdón. 180. 180. Entonces, a las 2 horas de que ingeriste un alimento, tienes el límite hasta 180, ¿no? Va desde 100 hasta 180, lo que se cataloga como normal. Si es a la hora, es hasta 150. A las 2 horas, 180. Si tienes más de 180, ya es un diagnóstico de diabetes. Ahorita lo vamos a puntualizar un poquito mejor. Entonces, la postprandial, la estándar es a las 2 horas. ¿Cuánto debe de salir como máximo? 180. ¿Ok? ¿Cuánto es las 2 horas? Después de que ingerí mi primer bocado. No se vale decir hasta que me acabe el desayuno, sino el primer bocado, ahí contabilizo. Es que no me quiero pasar por acá para no tasarla, pero no avanza la celular. Y decíamos, ¿no? Bueno, para que nosotros podamos ser prediabéticos, diabéticos o no diabéticos, bueno, pues tenemos que apoyar con el estilo de vida, ¿no? En este caso hay muchos factores de riesgo que tienen que ver con la parte social. Decíamos, hay la parte genética, está el que tiene un familiar directo con diabetes, está el que tuvo una patología de base, en este caso que involucra al páncreas, por ejemplo, o está el que tiene alteraciones sociales, ¿no? En este caso, pues el mismo estilo de vida hace que pues estos factores de riesgo pues sean pues prácticamente la pauta que nos está generando esta enfermedad, esta alteración de la glucosa.